Bueno, seguimos con el análisis de la sanidad española desde el punto de vista de la microeficiencia y nos acompañan el doctor Fernando Vendrés y el doctor José Ramón Mora, amplios conocedores de esta problemática, no solo desde el punto de vista de la gestión sanitaria, sino también como profesionales médicos con un amplio bagaje. Yo centraría el debate en esta ocasión sobre la existencia, si existe alguna experiencia piloto que orientada precisamente a incrementar esta microeficiencia, este mejor empleo de recursos en el gasto sanitario, nos podáis comentar o hasta qué punto, si existen primero, dónde se están implantando y hasta qué punto se pueden generalizar al sistema sanitario en su conjunto o a determinadas prácticas sanitarias. No sé quién abre el fuego de los dos. Pues si quieres lo abro yo. Venga. Bien, como hablamos en la anterior tertulia, uno de los elementos que actualmente lo definíamos como la caja negra, donde había que intervenir y había que controlar, y cuáles serían las medidas necesarias para que esa caja negra se volviera una caja blanca, ¿de acuerdo? Donde podemos ver una caja transparente, donde podemos establecer medidas de control de lo que ahí pasa. Bien, en ese elemento que es el proceso, ahí es donde se están dando las actuaciones profesionales y los servicios sanitarios, donde se toman decisiones de qué hago, qué prueba prescribo, qué intervención, cuándo doy el alta, qué tratamiento, hasta cuándo el tratamiento. Todas las decisiones clínicas se producen en esa caja que es el proceso. Entonces, ¿cómo podemos controlar ese proceso? ¿Y quién lo está haciendo o cómo se está haciendo? Bueno, pues es en estos momentos la gestión del proceso, la gestión por proceso, precisamente para gestionar las actividades, es una prioridad teórica y en buena medida normativa que se está regulando prácticamente en todas las comunidades autónomas del Servicio Regional de Salud. Otra cosa diferente es que ese elemento, esa herramienta de gestión se esté trasladando actualmente a los centros sanitarios. Pero allí donde se traslada, es decir, a los centros sanitarios donde se está trasladando, a los servicios clínicos en concreto, pues se está consiguiendo manejar instrumentos o herramientas que está basada en la gestión clínica por proceso, en la confección de trayectorias clínicas, de guías clínicas, de vías clínicas, es decir, de protocolos que de alguna forma estandarizan una buena parte de lo que es en sí el proceso, sin olvidar que detrás del proceso siempre hay una persona y siempre hay un paciente. Por tanto, eso es uno de los elementos donde se está actuando y es algo que hay un consenso, que eso puede mejorar dos cosas. Por una parte, puede mejorar la variabilidad en la práctica clínica y por otra parte puede mejorar el control de los recursos que se utilizan y por tanto de los costes o en otras palabras del dinero, de las unidades monetarias que nos cuesta a todos la utilización de esos recursos. Por hablar de debilidades de esta forma de optimizar el empleo de recursos, ¿no pensáis vosotros que esta excesiva protocolización puede llevar a una deshumanización de la medicina? Es decir, que el paciente vaya, todo esté estandarizado de tal manera que con independencia de cuál sea el profesional, las pruebas, es decir, todo el tratamiento esté tabulado, por decirlo de alguna forma, cuantificado, establecido en etapas. ¿Qué problema de desconexión de ese factor humano que yo creo que es importante? Antes con el médico de familia o el médico rural confiábamos en el médico, ¿no? Y esa confianza también se nos transmitía y era, yo creo que un factor importante de la curación en muchas ocasiones. ¿Cómo veis esta? Yo creo que hay que empezar no olvidando que el concepto de paciente que tenemos hoy no tiene casi nada que ver con el concepto de paciente que teníamos en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, ahora se habla de relación médico-paciente, en la época, por poner un ejemplo, Marañón. Pues no. Ahora hablamos de la relación sanitario, paciente, institución, familia. Es un nivel muy complejo, que hace, como muy bien dice José Ramón, que el proceso sea altamente complicado. Por lo tanto, ese es un punto importante. Dos, la evolución de los derechos del paciente. La gran cantidad de legislación que normaliza la actividad sanitaria. No olvidemos que desde 1995 el propio Código Penal, cuando habla de negligencia, habla de negligencia profesional. Y no habla solamente de que al ser un delito puede ser una cárcel, sino de la inhabilitación profesional. Y desde ahí la Ley de Autonomía del Paciente de la 41/2002, la Ley de Cohesión y Calidad, las leyes autonómicas han generado un desarrollo de los derechos del paciente. La Ley General de Sanidad del 86 hablaba de 14 derechos y 4 deberes. Luego, asumamos de entrada que la relación sanitario-paciente es asimétrica.
y lo va a seguir siendo. Eso deja al médico, al sanitario en general, en una situación un tanto difícil, porque no hay un equilibrio. Hay, como no puede ser de otra manera, más derechos del paciente, que es el frágil, así lo hemos definido, el que está en necesidad, y las obligaciones por mi parte. Luego, dicho esto, hace que en este momento protocolizar sea un elemento de defensa legal, sea un elemento de mejora de la calidad asistencial, sea un elemento de mejora de la eficiencia y de la efectividad. Pero eso genera también, ese protocolo, una cierta distancia del paciente, donde yo veo más la enfermedad que quien la padece. Como decía Marañón, lo más importante no es la enfermedad, sino el enfermo. Esta situación ahora está en un momento de dudosa relación, porque lo cierto y verdad es que ante la nueva modelo de relación, las reclamaciones, la calidad percibida, el criterio de trato, el que aparece en el conjunto mínimo básico de datos que se exigen para evaluar la calidad asistencial en el tiempo, y las mejoras, que por cierto van a peor desde el 2005, luego podemos decir por qué, aparece un elemento que emerge, que se llama, a mi juicio, medicina defensiva. Y esto hay que analizarlo con el nivel de altura que yo he pedido en otras ocasiones. El médico se siente, el sanitario en general, cuando digo médico me refiero a toda la sanidad, puesto que ya se habla de equipos de trabajo. Ya un médico solo puede caminar poco. Un médico en un quirófano, si no está el anestesista, si no está el instrumentista, la preparación del paciente previa, los equipos tecnológicos, poco se puede hacer. Luego, reconozcamos la nueva situación y que la sepa quien va a tenerla que sufrir, nosotros los usuarios o los pacientes potenciales. Por lo tanto, protocolizar va muy bien, no en vano marca lex artis, como dirían los juristas, comportamientos profesionales, acorde con una formación actualizada, acorde con tecnologías adecuadas en esos casos concretos. Luego eso, siendo bueno, hay que saber que tiene flecos, que hay que saber reconocer, porque entonces el paciente, a veces hemos confundido el derecho a la prestación sanitaria con el derecho a la salud. Y ahí hay que tener cuidado. Yo, me permitís un momentito, por reconducir, puesto que la tele siempre también es un recurso escaso en tiempo, yo creo que las líneas un poco de reforma irían, por un lado, en la gestión de los procesos, desde el punto de vista del empleo más eficiente de los recursos, y por otro lado, no sé si he captado bien la idea, en la corresponsabilidad del usuario en el uso de esos recursos escasos. Y entonces, como estamos en un momento donde, por supuesto, la escasez de recursos se ha hecho mucho más palmaria en el contexto de crisis económica, ¿qué opinión os merece a vosotros estas medidas que alteran a la opinión pública, del copago, las facturas sombra, el ticket moderador? ¿Podríais hacer un poco vuestro análisis desde el punto de vista del personal sanitario que conoce y que puede intuir cuál puede ser el retorno, ¿no? Siempre se dice que a lo mejor son medidas regresivas porque realmente quien necesita la prestación carece de recursos y deja de acudir al sistema sanitario. Yo lo contextualizaría también un poco con la equidad de todo el sistema tributario en su conjunto, ¿no? Si tenemos un sistema tributario que realmente es progresivo y que realmente conseguimos eliminar o erradicar el fraude fiscal, también la solidaridad del modelo yo creo que se mejora significativamente, pero no desde ese punto de vista de la tributación en general, sino desde el punto de vista de esa aportación que se le exige ahora al ciudadano. El copago ya existía, pero parece que hay una sensibilización mayor ahora, tenemos que pagar por el euro sanitario, subir el copago, modularlo. ¿Qué opinión, qué expectativa le dais vosotros a este tipo de medidas? ¿Merece la pena toda la convulsión social que se está generando? ¿Realmente pensáis que puede ahorrar o que a largo plazo, como señalabas tú, bueno, si evitamos que acudan por esa especie de selección adversa los que menos lo necesitan, empeoramos la salud general del país? Yo creo que en estos momentos diferentes sociedades científicas han hecho un estudio sobre el impacto que ha supuesto los copagos cuando se han implantado en diferentes países y no han demostrado que solucionen ningún problema de los que tenemos hoy en el Sistema Nacional de Salud. Es más, el copago ya existe, ya está implantado. Otra cosa es que se amplíe y otra cosa es que de qué manera se puede ampliar. O revisar. O revisar, efectivamente. Entonces, yo creo que los españoles cooperamos porque, por definición, el copago es la colaboración de un pago directo por parte del ciudadano para suplir el coste de un servicio que tiene un precio público, ¿correcto? Nosotros ayudamos a financiar ese servicio. Hasta ahora, normalmente, el ciudadano ha pagado
o ha colaborado en copago en la prestación farmacéutica, es la más clásica, ¿no? Y en diferente manera, dependiendo de si era un ciudadano normal o si era un pensionista o si pertenecía a una mutualidad o no pertenecía a una mutualidad, etcétera. Entonces, pero lo que comentábamos antes es que también depende mucho de la cartera de prestaciones, porque también es verdad que el ciudadano hace un pago directo de un problema que no es baladí, que es un problema que va a estar presente durante todo a lo largo de la vida en temas tanto de prevención como de asistencia, que es todo el tema de salud bucodental, que no está cubierto por el sistema. Luego los ciudadanos ahí tienen una buena reserva de monto económico que tienen que estar dejando, porque en un momento determinado la van a tener que utilizar, porque eso además se provee, salvo extracciones o algún programa de sellados o de prevención, se provee a través del sistema privado del Sistema Nacional de Salud, es decir, una prestación siempre privada. Por tanto, una parte de la atención que necesitamos los ciudadanos ya no la estamos cubriendo por nosotros mismos, ¿no? Entonces, pensar que poner o establecer un dinero, por mínimo que sea, para entrar al sistema en atención primaria, para utilizar o hacer una mala urgencia, ¿quién define qué es una asistencia al ciudadano buena o mala? ¿Quién lo define? ¿Un médico? ¿Una enfermera? ¿O lo tiene que definir un juez? ¿Quién lo define? Entonces, establecer todo este mecanismo yo creo que cuesta más caro que generar €1 por asistencia. Entonces, establecimiento de sistemas directos, yo creo que son sistemas injustos, porque al final penaliza a quien más tiene que utilizar los servicios sanitarios, que son precisamente aquellas personas que tienen sistemas más vulnerables de respuesta frente a los retos de la salud pública. Por tanto, yo creo que esto es un elemento que nadie ha demostrado actualmente que sea beneficioso para la racionalización del uso del sistema. Por otra parte, algunos también intentan confundir diciendo, no, vamos a introducir tickets moderador, que no son copagos, que son como peajes que hay que pagar a la hora de la utilización de cierto servicio. Y ponen, por ejemplo, hombre, pagar la comida de un hospital cuando se está ingresado no es un copago. Es que igual que paga usted la comida en casa, la puede pagar usted en el hospital. Bueno, pues es una cosa que esté ahí. Yo desde luego creo que cuando un ciudadano está ingresado porque ha tomado una decisión alguien de ingresarlo y por tanto se encuentra en una situación donde se tiene que proporcionar todos los servicios, incluido la hostelería. Otra cosa es que el ciudadano se quiera tomar una Coca-Cola aparte, o se quiera tomar un bocadillo si es que puede tomárselo, que no está dentro del menú diario que hay que dárselo. Entonces, pues evidentemente se lo tendrá, o quiere ver la televisión, pues a lo mejor tiene que pagar esa televisión. Pero los elementos de subsistencia, eso tiene que estar cubierto por todo sistema que sea garantista de una buena sanidad pública y una universalización y un sistema de bienestar. Yo quería pulsar la opinión de Fernando, no sé si está de acuerdo o no. Yo creo con lo que se plantea aquí. Yo quizá por introducir el elemento de debate también, de controversia. Claro. Yo creo que, salvo error o omisión por mi parte, que será probablemente otra parte fácil, o nosotros vamos a generar novedades, innovaciones de gestión, en la gestión de procesos, que decía José Ramón antes, y haremos todos los números del mundo, pero yo creo que a la luz de los datos actuales no tenemos capacidad para sufragar el tipo de prestación sanitaria que teníamos hasta ahora. No solamente por lo que nos cuesta, sino por lo que debemos. Es decir, que hemos montado un sistema sanitario con deudas. Eso es una familia que ha comprado un chalet magnífico, pero que ahora no va a poder pagar las letras. Y que además no va a poder pagar los mantenimientos del año que viene. Y eso es una realidad, salvo mejor opinión de expertos, que digan, no, pero cambiamos el sistema de proceso. Yo creo que el sistema de procesos mejorará en eficiencias, pero no tiene capacidad, salvo que se reduzca la cartera de prestaciones. ¿Y no creéis vosotros que, por ejemplo, si hay una reorientación de la prestación sanitaria, dando más importancia a los aspectos preventivos, a medio y largo plazo se puede reducir también el gasto sanitario total? Claro, sí, pero tendría que haber unos políticos Porque claro, eso es una medida son medidas a largo plazo. Sí, aquí, pero yo creo que es que hay que tener, vamos a ver, siempre que sea la de sostenibilidad, se está pensando en que el modelo sea viable a largo plazo, no sostenibilidad en este momento, donde por el impacto de la demografía, por el impacto de la inmigración, por el impacto Pero se nos exigen decisiones urgentes, es decir, decisiones que hay que tomar ya, porque el sistema de crisis está ahí, que es lo que estamos hablando. De una decisión urgente es quitar prestaciones o no quitarlas. Sí, pero urgente no quiere decir sin perspectiva. Urgente, que yo creo que es lo que el gran defecto de las decisiones, ¿no? ¿Qué es algo urgente? Algo que se analiza y se considera que es urgente y que se puede hacer. Si no, bueno, pues a lo mejor es importante, pero no es urgente, ¿vale? Por lo tanto, yo creo... Pero a lo mejor, José Ramón, toma medidas urgentes que son
contradictorias con el modelo final hacia el que queremos avanzar. Claro, y claro. eso produce luego una regresión social. Claro, es por decir, eso, Pero por eso ese es es el elemento, ese es el elemento que hablamos antes de que se necesita un gran pacto. Claro, pero sí, fíjate, José Manuel, si el Consejo Interterritorial, que es la cabeza visible de ordenación de la sanidad española, donde todas las comunidades autónomas están representadas y de ahí saldrían las claras decisiones estratégicas y sus informes tienen el nivel solo son opinables, son consejos, no es norma, no vinculan, pues entonces no vamos bien. Bien, pero... Segundo, cuando se habla de la solidaridad del sistema, que habrá que recuperar, esa palabra hay que recuperarla con términos del siglo XXI, incluso yo voy más lejos, habrá que recuperar el criterio de altruismo para hacer frente al estado de bienestar del futuro. Altruismo, los sanitarios no lo sabemos, yo creo que de memoria, otros también, yo digo los sanitarios. Es decir, el cuidado del bien ajeno, a una costa del propio, eso lo sabemos en sanidad desde que éramos pequeños en la facultad. Entonces yo creo que estas palabras habrá que recuperarlas, pero en colaboración con los juristas, en colaboración con los economistas y en colaboración y sobre todo con los políticos y los sanitarios para decir qué es lo que hay que está pasando. Y el ciudadano debe de saber la verdad. ¿Se le miente ahora? No. Ahora lo que yo creo que entiende es media verdad. Ya decía Machado que si dices media verdad, dirán que mientes 2 veces cuando cuentes la otra mitad. Y entonces hay que saber lo que tenemos ahí, que tenemos trasplantes magníficos y somos una referencia en el mundo, pero lo somos por el altruismo de la donación también, que tenemos una tecnología potente, pero que vamos a tener que deteriorarla, que los indicadores del conjunto mínimo básico de datos nos dicen que entre 2005 y 2009 hemos empeorado en infecciones hospitalarias, hemos empeorado en úlceras en el hospital, hemos empeorado en reingresos. Algo está ocurriendo que tenemos que parar, pensar y recuperar, pero con un nivel, con una discusión de altura, pero de altura intelectual, no solamente científica y de datos para abrumar al prójimo, sino de altura intelectual. Y el ciudadano entonces cooperará siempre. Le explicaremos que el copago, como tú muy bien dices, no ha significado gran cosa, pero en cambio acumula unos recursos. Recientemente veíamos cómo se va a pedir 1 euro en el carrito de los aeropuertos, ¿no? Bueno, pues efectivamente eso inhibe el cogerlo, ¿no? Pero recupera 8 millones de euros. Hay que saber que eso es para mejorar tal cosa. Y si es para mejorar, luego me lo cuentan y lo veo qué ocurre. Cuando yo veo que mi euro tiene repercusión, ¿cómo no voy a colaborar? Si estoy dando mis órganos cuando me los piden, porque he reconocido que es el acto altruista y solidario más relevante de la historia de la medicina. Si eso se cuenta así, probablemente podamos aflorar. Pero mientras tanto estamos discutiendo, a veces creo que con el sexo de los ángeles, cuando es verdad que hay que decir que el modelo de gestión sanitaria que tenemos está pecando de ser tan polimorfo que no hay quien lo entienda. Yo intento ver el modelo de la Comunidad de Madrid con el de Cataluña, con el de la Comunidad Valenciana, con el de Andalucía, y hay cosas que no entiendo estando en el mismo país, no las entiendo. Y con normativas que son más o menos generales. Y el usuario, al final, quiere la prestación y cuidado, y ya termino. Y si no se la dan, reclamo, demando, porque el número de reclamaciones ha aumentado una barbaridad. Y no solo porque efectivamente, reclamación justa, se equivocaron de pierna o de ojo, pero eso no ocurre. Se reclama por demora en el diagnóstico. Tardan mucho. Se reclama porque no me han atendido correctamente, porque no me han explicado en el consentimiento informado que es mi derecho. Algo está ocurriendo y estamos jugando con algo muy importante, que es el valor salud en un estado de bienestar. Y eso a mí me crea una gran preocupación, que no estamos siendo capaces de poner en negro sobre blanco en un diálogo pluridisciplinar, que ese es el gran reto del siglo XXI. Bueno, pues agradezco, si querías concluir con algo. Sí, yo quería decir pues un par de cosas, que estoy en buena parte de acuerdo con lo que dice Fernando, que el Consejo Interterritorial es un órgano del Estado y que debería de cumplir la función para la que fue creado. Efectivamente, no cumple toda la función, sino que debería de establecer mecanismos que a través de la negociación, a través del consenso, se pudiera cumplir dentro de las 17 comunidades autónomas que conforman el Sistema Nacional de Salud. Eso yo creo que es muy importante. Y también quería decir que actualmente tenemos que interpretar la relación entre los profesionales sanitarios y los pacientes o los usuarios como un sistema de agencia. No hay un
una parte que pese más sobre la otra. Es una agencia y como agencia tienen que llegar a acuerdos y acuerdos se pueden lograr. Y hay que mejorar la comunicación, como tú decías, Fernando. Pero no olvidemos nunca de que igual que los profesionales tienen su derecho, los pacientes también los tienen. Por tanto, vamos a crear ese sistema de agencia, vamos a ver exactamente qué es lo que hay que dar al paciente, teniendo en cuenta que muchas decisiones en sanidad se toman desde la medicina por los pacientes, puesto los pacientes confían en ti para tomar las decisiones, y vamos a explicar que si hay que retrasar la prueba 2 meses más, 3 meses más, que no es importante, pero que es importante que se tenga antes, vamos a buscar los mecanismos de gestión correspondientes. No solamente a través profesional, sino a través de la presión que tenemos que ejercer para que se cambie la normativa de tiempos máximos de prueba, etcétera, que por cierto ya existe, y también se penaliza a los hospitales cuando éstas no las aplican. Es decir, que se están tomando medidas. ¿Que hay que tomar más medidas? Bueno, efectivamente se tendrán que ir tomando medidas en la medida de que afloran los problemas, pero que en el tema de lo que tú decías antes, de que las guías clínicas y tal, deshumanizan, la estandarización deshumaniza. Yo creo lo contrario, que humaniza porque el cliente, el usuario, es un elemento más de decisión dentro de esa guía, es decir, hay que contar con el usuario, no se puede hacer una guía clínica sin el usuario. Si se hace sin el usuario, posiblemente esa guía no tenga la máxima calidad posible. Si se hace con el usuario, es decir, con los usuarios del proceso, y se escucha activamente a los usuarios del proceso de cuáles son sus necesidades y expectativas y se incluyen dentro de la guía, esa guía será muy efectiva. Pues yo concluyo este programa con el agradecimiento a ambos, a José Ramón y a Fernando, y la confianza y la esperanza de que alguien que tenga responsabilidades de gestión nos escuche, sea receptivo a todas las ideas que se han explicitado en este debate y, bueno, en cualquier caso contribuyamos a generar un estado de opinión en todos los oyentes y en todos los que nos ven que les permita analizar con mayor juicio crítico el serio debate, entiendo el serio y el profundo debate que sería necesario acometer en estos momentos en la sanidad. Gracias a ambos y espero veros nuevamente por aquí en nuestros programas educativos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. A vosotros.